Ok, bueno, buenos días. Vamos a continuar con los contenidos del curso de minería y les recuerdo en lo que estábamos. Estamos viendo el tema de la solubilidad de sulfuros vía pH, ¿ya? Quiero recalcar esto último porque quizás no fui lo suficientemente claro. Como nosotros vimos en las primeras sesiones, la forma de solubilizar un precipitado tiene varias estrategias, ¿ya? Atacar al metal vía complejamiento, atacar al contrayón precipitante, vía redox, por ejemplo, o vía pH, como lo que estamos viendo en este caso. Estamos viendo exclusivamente vía pH en el caso de los sulfuros, ¿ya? Y lo que muestra esta diapo, acá la voy a poner acá, ¿no es cierto? Lo que muestra esta diapo es más o menos el esquema que uno sigue para ir desarrollando la matemática para poder explicar y predecir el comportamiento de solubilidad que tiene un sulfuro en función del pH. Y en este caso, como les mencionamos en la última clase, estamos hablando de un equilibrio de solubilidad que tiene dos equilibrios, tiene un equilibrio ácido-base acoplado que se divide en dos equilibrios de ionización. El ácido sulfídrico, ¿no es cierto?, disociándose en su anfolito y luego el anfolito disociándose en la base. Y habíamos dicho nosotros en la última sesión que el tema de la solubilidad, ¿no es cierto?, que el parámetro solubilidad me dice a mí cuántos moles de compuesto se pueden disolver dada el pH, ¿no es cierto? La solubilidad se puede estimar en función de los iones que se disocian, pero cuando hay equilibrios competitivos, lo que uno hace es hacerlo en función no de las concentraciones libres, sino de las concentraciones totales, y mostramos que eso se hace en función del KPS condicional, ¿ok? Entendiendo que, y aquí hay un supuesto que está implícito, después les voy a dar alguna idea de cómo este supuesto va a alterar un poco las conclusiones, asumiendo que en este caso el metal no tiene ninguna otra especie presente en solución. En la realidad un metal podría tener complejo hidroxilado, ¿ok? Pues bien, entonces el KPS condicional, en función de las concentraciones totales, cuando uno hace el arreglo matemático, ¿no es cierto?, entendiendo que la concentración total del metal es igual a la libre, porque para este ejemplo se asume que no hay equilibrios secundarios por parte del metal, pero existiendo equilibrios secundarios por parte del azufre menos 2 en este ejemplo, entonces lo que nosotros podemos decir acá es que el azufre menos 2 total es el azufre libre por su alfa, que es el término que está acá, ¿ok? Y lo anterior, ¿por qué era importante? Por cuanto, como vimos en la última sesión, perdón, acá, por cuanto, como vimos en la última sesión, si es que uno desagrega el alfa del azufre menos 2 en función de la especie que precipita, ¿no es cierto?, que es el sulfuro, pues bien, nosotros llegamos a esta expresión que está acá, ¿no es cierto?, que el alfa del azufre menos 2 es, bueno, el alfa que ustedes conocen de la analítica 1, ¿no es cierto?, cuando uno hace el balance de masa en función de la base, que es 1 más protón partido por el caso A1, más protón al cuadrado partido por caso A1 por caso A2. Por lo tanto, la solubilidad condicional al cuadrado, ¿no es cierto?, sería igual al KPS por el alfa del azufre menos 2, y esto en términos logarítmicos se traduce en esto, ¿ya? Que el logaritmo de la solubilidad, como el cuadrado se saca como raíz por las propiedades del logaritmo, ¿no es cierto?, me queda igual que el logaritmo de la solubilidad condicional para un precipitado, que es 1 es a 1 en sus componentes, es menos un medio PKPS más un medio logaritmo de el azufre menos 2. Creo que hasta ahí habíamos llegado a la última sesión, ¿ya? Entendiendo que el logaritmo del azufre menos 2 es una suma, ¿ok? Ahora, es muy importante que lo que vamos a hacer ahora es construir el diagrama de solubilidad, que algo ya les mencioné en la última sesión. Sin embargo, esto de construir el diagrama de solubilidad se hace en base a aproximaciones, las cuales, si ustedes tienen una planilla de cálculo, no serían necesarias, ¿ya? Uno podría poner simplemente toda la expresión del alfa aquí adentro, ¿no es cierto?, entendiendo que va a quedar en función del protón, y uno con una planilla Excel podría hacer un diagrama de solubilidad sin aproximación alguna, con toda la expresión matemática completa, ¿ya? Aquí la vamos a aproximar solamente para hacerlo desde un punto de vista gráfico comprensible, ¿ya?
Y bueno, yo le había mencionado que en términos del alfa, ¿no es cierto? Dado que el alfa proviene de un balance de masa de las tres especies ácido-base, esa balanza de masa de las tres especies ácido-base tiene tres zonas ácido-base dividido por la zona del pH en la cual predomina cada una de ellas, ¿no es cierto? Y eso en función de su pKa. Y entendemos que el pKa2, que valía 7 para el caso del ácido sulfídrico, valores de pH menor a 7, entonces va a hacer que predomine la especie ácida, es decir, el tercer término del alfa, el último, de la derecha. La zona 2 va a predominar el anfolito, por lo tanto va a predominar el segundo término del alfa, que es el del medio, protón partido por caso A1, y a pH sobre 13 va a predominar el sulfuro, por lo tanto en términos del alfa va a predominar el 1, ¿ya? Y en base a esto, ¿no es cierto? Les dije que vamos a hacer los diagramas de solubilidad. Hasta ahí habíamos quedado la última sesión para entender cómo varía la solubilidad de un sulfuro atacando el contraión IA, reacciones ácido-base, ¿no es cierto? Y ahora vamos a construir el diagrama completo. Quiero saber si es que hay alguna duda, alguna consulta de lo que hemos visto en la última clase, porque ahora vamos a avanzar sobre la base de esto. Entonces, es muy importante que si hay alguna duda dando vuelta, por favor me la plantee, porque si no se van a perder. ¿Ya? Dudas, consultas, los escucho, los leo. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Ninguna? Okay. Todo bien. Ya. Súper. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es construir el diagrama, y para eso, dado que linealizar esta expresión que está acá, voy a marcarla acá para que quede bien claro, vamos a tratar de linealizar esta expresión, ¿ya? Esta expresión que está acá. Ahora, esta expresión que está acá, ¿no es cierto?, es difícil de linealizar por cuanto el término del alfa, ¿no es cierto?, el que está acá, esa es una suma, es todo esto. Por lo tanto, yo no puedo linealizar el logaritmo de una suma. Entonces lo que debo hacer entonces es aprovechar esta aproximación es ácido-base que acabamos de mencionar para empezar a linealizarlo por zonas, ¿ok? Y para esto entonces vamos a empezar a trabajar cada una de las zonas por separado. Si nos vamos a la zona 1, es decir, la zona donde el pH es menor a 7, es decir, donde es menor al pKa2 y por lo tanto predomina de un punto de vista químico la especie ácido sulfídrico, ¿no es cierto? De un punto de vista químico y matemático va a predominar esta especie. En el balance de masa del azufre menos 2. Entonces, lo que corresponde es que el término de la solubilidad, ¿no es cierto? Que incluye todo lo que tiene que ver con el alfa del azufre menos 2 y el KPS, ¿no es cierto? Que está en esta expresión linealizada, logaritmo de la solubilidad condicional es un medio logaritmo del, menos un medio logaritmo del PKPS menos un medio logaritmo del alfa. Este término del alfa, ¿no es cierto? Ya en esta zona, ya no es una suma, ¿no es cierto? Sino que va a predominar solamente un término del alfa. O sea, este término del alfa en la zona 1 lo podemos aproximar a una expresión más simple y linealizable. ¿Cómo quedaría esto? Quedaría así. Recordemos que el alfa en la azufre menos 2 tenía tres componentes. El tercer componente, el de la derecha, el que correspondía al ácido sulfídrico, ahora se reduce a esto, ¿no es cierto? A que el logaritmo del alfa, ¿no es cierto? El alfa ahora es solamente protón partido por K-1, K-2. Todo lo que es el término de 1 y el término de protón partido por K-1, que eran los dos primeros términos del alfa, en esta zona de pH, pH ácido, ¿no es cierto?, no predomina ni matemática ni químicamente. ¿Está clara esa aproximación? De que el alfa que tenía tres términos, ¿no es cierto?, en una suma, ahora se redujo a 1. No sé si lo ven, por favor, si tienen alguna duda me dicen. Entonces, ese término del alfa, ¿no es cierto?, ahora que se redujo de tres términos a 1, ahora sí es linealizable, ¿no es cierto?, por cuanto, bueno, caso A1 es 10 a la menos 7, caso A2 es 10 a la menos 13, ¿no es cierto?, ahí se dan en la escala de pH. Por lo tanto, caso A1 por caso A2 es 10 a la menos 20 el denominador. Esta expresión matemática, ¿no es cierto?, me queda entonces que el logaritmo de la solubilidad tiene términos constantes y la única variable que está en juego acá
es protón al cuadrado. Es decir, la única variable, la variable independiente, ¿no es cierto? La causa de la solubilidad sería esta. Tenemos el logaritmo de una división, o sea, ese logaritmo sí se puede linealizar, porque ustedes saben que el logaritmo de la división es la suma, o sea, la resta de los logaritmos del numerador menos el denominador. Entonces, lo que uno puede hacer, entendiendo que ahora la expresión del alfa es bastante más manejable matemáticamente, ¿no es cierto?, es linealizarla, y al linealizarla nos quedaría así, ¿ya? ¿Qué es lo que hicimos en este caso? Sacamos el 10 a la menos 20 de la expresión, ¿no es cierto? Lo separamos como una suma del logaritmo de 1 partido por 10 a la menos 20. Claro, y como está en un medio, ¿no es cierto? Me queda que es un medio logaritmo de 10 elevado a 20, o sea, eso es 10. Menos un medio de PKPS, ¿no es cierto? De que ese término que se viene arrastrando desde la expresión original, que obviamente es una constante. Por lo tanto, si uno mira todo esto, eh, todo este término que está acá, todo este término es una constante. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos? Y recuerdo que esto algo lo habíamos mencionado en la clase pasada, que el logaritmo de la solubilidad es una constante, que es lo que está marcado acá en rojo, ¿no es cierto? Es una constante menos pH. ¿Qué quiere decir que es menos pH? Que la solubilidad, en esa zona, en la medida que yo aumento el pH, va a disminuir la solubilidad. Eso quiere decir que vamos a poder disolver menos moles de compuesto, sulfuro en este caso, el sulfuro metálico, por litro de solución, hasta saturar la solución, ¿ya? Eso. A ver, ¿ven eso hasta ahí? O sea, esto es una ecuación de la recta, como dijimos en la clase pasada, con pendiente menos 1. ¿Estamos? Eh, Déjeme borrar acá que me quedó arrastrado la marca. Entonces esa es una ecuación de la recta con pendiente menos 1. Y eso dura hasta pH 7, ¿ya? Si continuamos con la zona 2, ¿no es cierto? Repetimos el mismo proceso. ¿Cuál es el mismo proceso? El proceso me dice que vuelvo a tomar la expresión original, logaritmo de la solubilidad es menos un medio pKps, ¿no es cierto? Más el logaritmo del alfa del sulfuro, salvo que ahora como estamos trabajando en la zona 2 predomina el anfolito. Por lo tanto, de los tres términos del alfa, el alfa se reduce al del medio, ¿ok? Es decir, a protón partido por K sub A1. ¿Qué pasa acá? Que si tomamos la expresión del logaritmo de la solubilidad e incluimos en esa expresión el término que tiene que ver con menos medio pKps más el logaritmo de protón partido por K sub A1, vemos que al igual que en el caso de la zona 1, uno podría linealizar esto. Es decir, tenemos nuevamente el logaritmo de una división, eso se puede separar en sus componentes, ¿no es cierto? A través de los propiedades de los logaritmos. Entendiendo que K sub A1 es 10 a la menos 13, ¿ok? Entonces esta expresión me queda así. En la zona 2, es decir, entre pH 7 y 13, el logaritmo de la solubilidad es menos un medio pKps más un medio logaritmo de 10 a la 13, ¿no es cierto? Se pasó de la división al numerador, se cambió el exponente de negativo a positivo, más un medio logaritmo de protón. O sea, si lo dejamos en función del pH, me queda así. Me queda que el logaritmo de la solubilidad es una constante, y esa constante implicaría, fíjense, implicaría estos dos términos, menos un medio pKps más 13 partido por 2, disculpa que lo cerré medio choco. Todo eso es una constante, lo que está marcado en rojo, menos un medio pH. O sea, la variable independiente es el pH, ¿no es cierto? La variable dependiente es el logaritmo de la solubilidad, y lo que muestra es que en esa zona, en la zona 2, la solubilidad varía con pendiente menos un medio, es decir, a mayor pH sigue disminuyendo la solubilidad, pero ahora con una pendiente menos un medio, a diferencia de la zona 1, donde la pendiente era menos 1. O sea, la solubilidad decae, pero decae con una pendiente menos pronunciada. ¿Ok? Eso quedaría en la zona 2. No sé si lo ven ahí, tienen alguna duda. Eh, ¿Ven la matemática? ¿Me siguen la matemática hasta ahí, o no? ¿Hay alguna duda con la matemática? ¿Algo que se hayan perdido? Porque el PowerPoint a veces uno hace que avance muy rápido, así que si tienen dudas, por favor,
me lo planteo. ¿Ya, todo ok? Dice Roberto. Súper. Si tienen dudas, por favor me lo dicen, ¿ya? Y recuerden que el PowerPoint hace que uno avance matemáticamente muy rápido. Entonces a veces procesar esto no es tan fácil, ¿ya? Si uno sigue la misma lógica de esto, obviamente que lo que nos queda entonces es ir a la zona 3, ¿ya? En la zona 3, ahí el ejercicio se hace un poco más simple, por cuanto en la zona 3 es que uno toma la misma lógica, la lógica de la expresión original, ¿ok? Me dice que, bueno, yo tomo la expresión original, donde está el logaritmo del alfa, la azufre menos 2 entero, pero en la zona 3 va a predominar el sulfuro, como muestra la flecha hacia arriba, ¿no es cierto? Predomina el sulfuro. Al predominar el sulfuro, dado que el alfa se construyó factorizando por el sulfuro, quiere decir que el alfa del azufre menos 2, ahí, ¿no es cierto?, a pH mayores a 13, es 1, ¿ok? El alfa vale 1, ¿ok? Y como vale 1, logaritmo de 1, ustedes saben que es 0, ¿no es cierto? Por lo tanto, el logaritmo de la solubilidad es constante y tiene un valor constante y conocido. Constante, como aparece ahí, ¿no es cierto?, en menos medio de kps, y dado que el kps es una constante termodinámica que ya se ha determinado experimentalmente, está tabulada para la mayoría de los sulfuros, bueno, entonces el logaritmo de la solubilidad es constante y conocido en esa zona. Fíjense que si esto uno lo lleva a un gráfico de solubilidad en función del pH, quedaría así, ¿ya? Y esto es lo que a mí me interesa que ustedes entiendan. Primero que entiendan de dónde viene, para que no lo vean como algo arbitrario, ¿no es cierto? Y que sepan interpretar la forma de la curva y también lo que quiere decir en términos conceptuales. La forma de la curva sería la siguiente. En la zona 1, como dijimos, como aparece acá, en la zona 1, entonces la solubilidad va a caer con pendiente menos 1. Ahí, ¿no es cierto? La solubilidad va a caer con pendiente menos 1. Esta es la zona 1, la voy a marcar con otro color para que quede lo más claro posible. Supongan que lo marco en azul, ¿ok? Entonces, en la zona 1, esta sería la zona 1, ¿no es cierto? Que es como dijimos la otra vez, es hasta el pH menor a 7, ¿ok? En esta zona que marqué en azul, la solubilidad baja, ¿no es cierto? Pero con pendiente menos 1, como muestra este recuadro, el que está acá, ¿ya? En la zona 2, ¿no es cierto?, que es a pH entre 7 y 13, como dijimos, la pendiente ahora es negativa, pero con pendiente menos un medio, ¿no es cierto? O sea, sigue cayendo la solubilidad, pero con pendiente menos un medio. Y en la zona 3, la solubilidad es constante, ¿ya? Eso es lo que nos dice la matemática. O sea, las curvas de solubilidad de los sulfuros debieran seguir más o menos esta tendencia, ¿ok? Ahora, les recuerdo que las pendientes menos 1 y menos un medio son válidas para este ejemplo, y este ejemplo asume un sulfuro metálico de carga 2 más, ¿ya? Si por cualquier motivo el sulfuro metálico no tiene una estequiometría 1 a 1, hay que repetir la misma lógica matemática, pero con consideraciones estequiométricas un poco diferentes, por cuanto ahora, obviamente, el sulfuro no se va a disociar con una estequiometría 1 a 1, sino que podría ser con una estequiometría 2 es a 1, o 1 es a 2, o 2 es a 3, ¿no es cierto? Corrigiendo esa parte inicial, el resto de la matemática es exactamente igual, ¿ya? Ahí está la solubilidad de los sulfuros, ¿ya? Ahora, ¿cómo uno interpreta esto químicamente? ¿Ya? Químicamente, ¿uno qué es lo que podría decir? Podría decir, mira, en la medida en que yo acidifico la solución, es decir, me voy en la escala de pH hacia la izquierda, hacia acá, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Va a pasar que en la medida que yo acidifico la solución, fíjense la lógica, si que ustedes piensan más que matemáticamente, lo piensan más químicamente, al bajar el pH lo que va a pasar es que va a incrementarse la concentración del protón, del ion hidronio, el H3 o más, o el protón, como quieran verlo, ¿ya? Se va a ir incrementando la concentración del protón. Al incrementarse la concentración del protón, van a haber más moles de protón en solución por litro, ¿no es cierto?, que van a empezar a atacar, entiéndase, a formar enlaces, ¿no es cierto?, con el sulfuro del precipitado, y por lo tanto lo van a empezar a secuestrar, por así decirlo, si quieren utilizar un verbo más humano, o van a empezar a formar especies ácido-base con el sulfuro y van a empezar a desplazar el equilibrio. Es decir, yo bajo el pH, aumento la concentración de protón, y el sulfuro, en vez de estar formando parte del precipitado, va a empezar a disolverse cada vez más por desplazamiento,
a formar especies ácido-base las cuales son solubles. O sea, cada vez van a haber más moles de azufre menos 2 total en solución acuosa, por cuanto va a empezar a formar especies ácido-base en la medida que yo acidifico la solución. Y eso obviamente va a traer como consecuencia que por cada mol o por cada partícula de sulfuro que empieza a pasar a solución, porque va a empezar a formar enlaces covalentes, ¿no es cierto? O iónico en este caso con el protón, van a haber más moles de metal también que se van a ir disolviendo, ¿no es cierto? Esa es un poco la idea, y esa es la razón por la cual, mientras más acidifico la solución, aumento la solubilidad, ¿ya? Eso, a ver, dudas, consultas hasta acá. Comentarios. Todas las curvas de solubilidad más o menos siguen esta estrategia. Dudas, consultas, comentarios. ¿Entienden la curva? ¿Entienden por qué es así? ¿Cómo se construye? Mientras borro, me hacen las preguntas. Miren. Sí, ahora aquí hay algo. Hay alguien me pregunta por el tema de la estequiometría. Miren, devolvámonos a la estequiometría. Recuerden que esto parte, voy a irme por acá. Aquí está, ¿no es cierto? ¿Por qué es importante la estequiometría? Porque todo lo que hicimos nosotros aquí matemáticamente, de hecho voy a alargarme incluso un poco más, miren, denme un segundo. Todo lo que nosotros hicimos originalmente parte de esto, fíjense. De que si la estequiometría fuese 1:1, es decir, el precipitado es, por ejemplo, sulfuro de cobre, es decir, U es una proporción de cobre con una proporción de sulfuro, la disociación sería, ¿no es cierto?, la solubilidad iónica de cada uno de los respectivos constituyentes, y el KPS, ¿no es cierto?, sería la concentración del metal por la concentración del sulfuro. Por ejemplo, uno podría pensar, les voy a mostrar un caso acá, denme 5 segundos, lo voy a ir modificando frente a usted. Esto no es sulfuro de plata. Pongan que ¿ya? El caso fuese este que está acá, es sulfuro de plata, el cual obviamente, dado que la plata tiene estado de oxidación +1, no +2, ¿no es cierto? Su disociación no sería 1:1, sería 2:1, o sea, 2 moles de plata por 1 de sulfuro, ¿ok? Entonces, si es que yo parto esto de nuevo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que me generaría? Que el equilibrio de solubilidad, ¿no es cierto? Ya no sería que la, la plata, ¿no es cierto?, representa una concentración igual a la solubilidad del compuesto, sino que, dado que la estequiometría es 2:1, ¿no es cierto? ¿Yo qué es lo que tendría que hacer? Y aquí voy a modificarlo aquí frente a ustedes, ¿no es cierto? Yo tendría que considerar ese factor. ¿Cómo considero ese factor estequiométrico? Cada molde precipitado que se disuelve, se disuelve, se disuelve furo de plata, eso me da por litros de plata. Por eso la plata en solución es 2 veces, por esa razón estequiométrica. El paso es ¿cuánto?
molde precipitado era un mol de sulfuro en un solución. De solubilidad, ¿ok? Yo llego a esta- ¿qué es lo que me va a pasar? APS, cuadrado, ¿sí? Bien, que cambia un tema. Ahora, tomar que dado que las dos de ellos cuadrados, ¿no? Profe, disculpe, se le escucha súper cortado el audio, la verdad. O sea, con otros compañeros, pensé que era yo, la verdad, pero otros compañeros igual lo ¿Ahora escuchan sí? cortado. ¿Ahora sí? ¿Aló, Sí, aló? ahora sí. Sí, sí, ahora sí. ¿Aló? Ah, ya. Sí, Sí, se me había cambiado el audio, no sé por qué diablo otro sistema. Como decía entonces, dado que la plata tiene una estequiometría diferente, si yo entiendo que el KPS del sulfuro de plata es plata al cuadrado por sulfuro, ¿no es cierto? Ahora tengo que transformar esta solubilidad. La plata, la concentración de plata es 2 veces la solubilidad iónica. Por lo tanto, si es que yo expreso esto matemáticamente como la solubilidad, fíjense, me quedaría así. Un segundo para reemplazarlo. Me quedaría así, fíjense. No sé si lo están viendo ahí. En el caso de la plata, la estequiometría cambia. Entonces, como les mencioné, por cada molde precipitado se generan 2 moles de plata y uno de sulfuro. Por lo tanto, se generan 2 veces la solubilidad iónica para el caso de la plata, ¿no es cierto? Y una vez la solubilidad iónica por el caso del sulfuro. El KPS de la plata, dado su índice estequiométrico, es plata al cuadrado por sulfuro, ¿ok? Por lo tanto, y dado que la plata es 2 veces la solubilidad iónica, ¿no es cierto? Esto me quedaría así, que el KPS sería 2 veces la solubilidad iónica al cuadrado. ¿Por qué? Porque la concentración de la plata está al cuadrado, y la concentración de la plata es 2 veces la solubilidad iónica, ¿no es cierto? Entonces el KPS ya no me quedaría así que el KPS es la solubilidad iónica. Sacan esto, me quedaría que el KPS para el sulfuro de plata es 2 al cuadrado, es decir, 4, es 4 veces la solubilidad iónica al cubo. Si es que yo la quisiera completar acá, lo voy a poner acá. Sería igual a 4 veces la solubilidad iónica al cubo. ¿Estamos? Así quedaría. ¿Estamos? Entonces, esa es la razón de tener consideraciones estequiométricas. Ahora, dada esa corrección matemática, ¿no es cierto?, que varían un poco los exponentes y los índices estequiométricos, ya no queda una solubilidad iónica al cuadrado, sino que queda como 4 veces la solubilidad iónica al cubo. Luego, todo lo que viene después es exactamente igual. ¿Desde qué punto de vista? Que todo el resto es válido, es decir, si bien es cierto la estequiometría no va a ser igual, los balances de masa del azufre menos 2 van a ser exactamente los mismos, el alfa del azufre menos 2 es exactamente los mismos, ¿ok? Pero esta expresión que está acá no va a ser válida, ¿no es cierto? Por cuanto ahora en vez de ser el KPS condicional igual a la solubilidad iónica al cuadrado, va a ser igual a 4 veces la solubilidad iónica al cubo. ¿Y eso qué es lo que va a afectar matemáticamente, no es cierto? Que todo lo que hicimos después, por ejemplo, esta expresión general, claro, aquí ya no vamos a estar hablando de menos un medio, ¿no es cierto? Por cuanto claramente los valores estequiométricos, ¿no es cierto? Ya no va a ser la raíz cuadrada, sino que va a ser la raíz cúbica, ¿ok? Y hay que dividirlo por 4. Entonces va a cambiar un poco el valor de las pendientes, nada más, ¿ok?
Esa es la única consideración que hay que tener, pero manejando la propiedad de los logaritmos, el resto es exactamente igual. El alfa es igual, las aproximaciones ácido-base son exactamente las mismas. Repito, solo que estos valores de menos un medio van a verse alterados por la estequiometría diferente. ¿Ya? No sé si tienen... ¿se me corta el audio todavía? No, profe, ya no. ¿No ya? Ya. ¿Ok? Esa es la única consideración que hay que tener. ¿Estamos? Si quieren, ustedes pueden hacer algunos cálculos en su hogar, ¿no es cierto?, y me los pueden presentar, ¿no es cierto?, de cómo quedaría, por ejemplo, para el caso del sulfuro de la plata, o piensen ustedes uno más complicado, el sulfuro de hierro 3. Esa cuestión ya es, no sé, pues, son 2 hierros por 3 sulfuros. Entonces ahí ya la estequiometría incluso aún es más complicada, pero lo único que va a alterar, insisto, van a ser las pendientes, ¿ok? No tiene más ciencia. Una vez que uno transforma el logaritmo, no tiene ninguna complicación adicional. No sé si respondo a la pregunta o quieren verla de otra forma. ¿Más dudas, consultas hasta acá? Se voy a saltarme esto un poquito. Dudas, consultas hasta acá. Algo que quieran ver. Déjenme mostrarles unos diagramas. Miren, les quiero mostrar este diagrama. Disculpe que me haya saltado algunas diapos, pero para mí esto es importante. Fíjense que yo repetí este cálculo, porque en el caso anterior lo hicimos en abstracto, o sea, asumimos un sulfuro metálico de carga más 2, ¿no es cierto? Pero genérico, es decir, ¿qué quiere decir genérico? Que puede ser cualquier sulfuro. Yo ahora hice lo mismo, pero ahora ya le puse nombre y apellido. Por ejemplo, repetí todas estas curvas, ¿no es cierto? Pero le puse valor al KPS, por ejemplo, este es el sulfuro de manganeso que estoy marcando acá, que tiene un KPS de 10 a la menos 9,6. Este es el sulfuro de níquel, que tiene un KPS de 10 a la menos 18,5, ¿ok? Por lo tanto, tenemos 2 sulfuros. ¿Y yo qué es lo que hice? Tomé las ecuaciones que acabamos de desarrollar, ¿no es cierto? Pero ahora le puse valor al KPS. La curva azul corresponde a la curva del sulfuro de níquel, ¿ok? Y la curva roja corresponde a la curva del sulfuro de manganeso. ¿De dónde salieron estas curvas? De las mismas expresiones que desarrollamos anteriormente. La primera zona, como ustedes ven acá, ¿cierto? Tal como lo dijimos cuando desarrollamos las expresiones, la primera zona, que es la que voy a ir marcando aquí en rojo, corresponde a un pH menor a 7, ¿no es cierto? O sea, todas que son las dos primeras curvas de pendiente menos 1, en este caso, la pendiente menos 1 para ambas curvas, ¿ok? La zona 2 es entre 7 y 13, y ahí las pendientes de ambas curvas ahora pasan de menos 1, pasan a menos un medio, lo voy a poner acá, ¿no es cierto? Y en la zona 3, donde el pH es mayor a 13, aquí la pendiente es 0, es decir, la solubilidad es constante. Ahora, ¿cómo se diferencia la curva 1 de la curva 2? Simplemente de dónde está su intercepto, ¿ok? Dado que el sulfuro de níquel tiene un KPS menor, ¿no es cierto? Y si ustedes se recuerdan, el intercepto de esta curva involucraba un medio del PKPS, menos un medio del PKPS, entonces el intercepto es más bajo. El intercepto de la curva roja, que es el sulfuro de manganeso, que tiene un KPS más alto, va a estar más arriba en la ecuación, va a estar por acá, se sale del eje, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que podemos decir mirando esa curva, ¿no es cierto? Que en toda la zona del sulfuro de manganeso siempre es más soluble que el sulfuro de níquel. O sea, siempre se pueden disolver más moles por litro de sulfuro de manganeso que de sulfuro de níquel. Pero dado que la estequiometría de ambos es la misma, a ambos le afecta el pH por igual, desde el punto de vista que a ambos les baja la solubilidad a mayor pH. ¿Ok? O sea, si yo tuviera un recurso minero que quiero disolver sulfuro de manganeso vía pH, claramente tengo que acidificarlo lo más posible. Esa es un poco la conclusión, ¿ya? Ahora, uno podría hacer cálculo, y una cosa que les quiero pedir, ¿no es cierto? Uno podría hacer cálculo de decir, bueno, si yo, por ejemplo, le agregara ácido sulfúrico, no sé,
¿cuántos moles podría disolver? Vamos a hacer un cálculo quizás ahora, ¿ya? Pero que me interesa que ustedes entiendan primero la forma de las curvas. De hecho, acá, fíjense, les voy a mostrar, esto ya es un gráfico que no es mío, que lo bajé de una página que se dedica a estos temas. Déjenme borrar acá. Acá, por ejemplo. ¿Ya? Este lo tomé, me parece que lo tomé de un artículo. ¿Ya? ¿Qué es lo que muestra esto? Fíjense, muestra la solubilidad de sulfuros en función del pH, y aquí muestra la solubilidad de sulfuro en función del pH, pero de 3, 4, 5, 6 sulfuros, ¿ok? Sulfuro de níquel, sulfuro de cobre, de zinc, de cadmio, de plomo y de plata, ¿ok? Ahora, en el eje X, ¿no es cierto?, está, como dijimos recién, pH. ¿Estamos? En el eje X está pH, que por lo tanto nos sirve este gráfico. En el eje Y, ellos no tienen solubilidad, logaritmo de la solubilidad. Pero lo que tienen aquí es una escala en potencia. Fíjense que el eje Y no está graduado como nosotros lo entendemos, así con segmentos, digamos, que van variando una unidad. Pasa de 10 a la menos 13 a 10 a la menos 11, 10 a la menos 11, 12 menos 11, menos 10, menos 9. O sea, es una escala de potencias de 10. Es que es lo mismo que hacer la logarítmica y poner unidades. Por lo tanto, el eje Y es equivalente al logaritmo de la solubilidad como nosotros lo trabajamos, ¿ya? Y si ustedes se fijan, fíjense en la forma de las curvas, ¿no es cierto? Más o menos sigue la tendencia que nosotros estamos diciendo. A ver, vean estas curvas y díganme si las entienden y si es que les llama algo la atención, ¿ya? Dudas, consultas hasta acá. Ahora, fíjense la unidad, está en mil. ¿Ya? Dudas, consultas. ¿Entienden la curva? ¿Entienden lo que quiere decir? ¿Y por qué tiene esa forma? ¿Sí? No, profe, sinceramente todavía no capto bien. O sea, la estoy mirando intentando interpretar, no puedo. Ya, miren. Si uno está acá, espérense, me voy a devolver un poco. Déjenme cerrar esto. Ya. Nosotros trabajando, voy a volverme acá. Ya me voy a ir a estos cálculos que están acá, pero no me interesan tanto los cálculos en esta parte, me interesa más la parte conceptual. Acá. Nosotros lo que hicimos fue, les recuerdo, calcular cómo varía la solubilidad y así me quedan lineales. O sea, la única razón por la cual la pusimos logarítmica fue para que nos quede en función del pH, en función del protón, ¿no es cierto? Y además que es más práctico hacerlo en términos de logaritmo de solubilidad porque la solubilidad en función del pH varía muchísimo. Entonces, para hacerlo, digamos, de una forma más comprensible como una ecuación de esta, se linealizó. Entonces, lo que nos muestra la curva, ¿no es cierto?, es que en esta zona que está acá, en la zona 1, esta que está acá, ¿no es cierto?, en esta zona que es ácida, les recuerdo, la solubilidad aumenta. A medida que mientras más bajo el pH, la solubilidad va subiendo. En esta zona, y voy a ponerle aquí como texto, ¿no es cierto?, es que en esta zona predomina el ácido sulfídrico. ¿Estamos? Es decir, en esta zona, dado que el pH es ácido y la concentración del protón es elevada, lo que nos dice el principio de la HT, si yo aumento el protón, ¿cierto?, y eso va a desplazar el equilibrio de la solubilidad hacia sus iones en solución. Dos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que me dice acá?
esta especie que está acá. No sé si se les ve ahí a usted. Sí, ahí está. Entonces, esa especie que... ¿Qué quiere decir esto? Que en esta zona todavía la solubilidad es más o menos alta. ¿Por qué? Porque desde un punto de vista ácido-base, todavía hay suficiente acidez para protonar el sulfuro, ¿no es cierto? Y seguir desplazando el equilibrio a solubilidad en fase acuosa, ¿ok? En cambio, en la zona 3, donde ya está la zona básica, ¿no es cierto? Aquí lo voy a escribir acá. En la zona 3, que es la zona de pH mayor a 13, ahí el azufre -2 se encuentra mayormente bajo la forma de sulfuro. O sea, hay mucho sulfuro libre, y por lo tanto, ese sulfuro libre está exactamente libre para precipitar el metal, ¿ok? Por eso la solubilidad es baja, ¿ok? Entonces, desde un punto de vista ácido-base, uno lo que debiera tratar de ver es que esa es la razón por la cual la curva tiene una pendiente negativa de caída hasta un valor constante. De formación de esta especie de ácido-base. No sé si lo entienden hasta ahí, por favor. Necesito que se comuniquen para ver si es que lo entienden. ¿Entienden Sí, la profe. forma de la curva? ¿Sí? Sí, ahora sí. ¿No? Sí. Ahora, si es que ustedes ven esto, ¿no es cierto? Yo les mostré ahora, y aquí me voy a saltar todo esto, disculpen que me salte todo esto, aparte de los cálculos, insisto, para mí todavía no es tan importante, acá. Esa curva nosotros la hicimos simplemente bajo una visión, lo explico inmediatamente. Espérense, ahí me devuelvo la pregunta de Valeria. La curva nosotros la hicimos exclusivamente en abstracto, o sea, hicimos un sulfuro metálico tipo, no le pusimos número, ¿ya? Ahora, esta curva que estoy mostrando acá, o sea, muestra en el eje X pH, ¿no es cierto? Muestra en el eje X pH. En el eje Y también muestra el logaritmo de la solubilidad, solamente que yo les destaqué que ellos, en vez de poner logaritmo de la solubilidad, ponen la solubilidad pero con el eje Y en potencias de 10, ¿ok? Que es lo mismo que linealizarlo vía logarítmico, ¿ya? Entonces ustedes pueden imaginarse que el eje Y es lo mismo que el logaritmo de solubilidad. Eso es solamente para hacerles ver a ustedes la diferencia técnica de expresar el eje. Nosotros lo expresamos como logaritmo de la solubilidad, ellos lo expresan como solubilidad, pero ponen el eje Y en potencia de 10, en el fondo es lo mismo que linealizarlo vía logarítmicamente, ¿ya? Por eso las curvas son equivalentes, desde el punto de vista que la forma de la curva uno la puede interpretar. ¿Y qué es lo que muestra esto? Quizás puedo responder lo que me está preguntando Valeria también, ¿no es cierto? Es que aquí tenemos curvas de varios sulfuros metálicos, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que uno puede interpretar de esta curva? Para todos los sulfuros metálicos, ¿qué es lo que uno puede interpretar? Lo que uno puede interpretar de esa curva, ¿no es cierto?, es que la medida que yo aumento el pH, fíjense qué pasa con las curvas de todos los sulfuros metálicos. ¿Qué es lo que uno ve? Sulfuros metálicos. ¿Cuál es la tendencia? Un poco con lo que está preguntando Valeria. Menos moles, o en este caso miligramos, de sólido por litro. Ahora, eso lo ve. Ahora viene la interpretación. ¿Y por qué disminuye la solubilidad? Se ve que disminuye. Ok, está bien. O sea, usted entiende el gráfico. Ahora viene la explicación al gráfico. ¿Por qué la solubilidad? Y aquí viene la parte química. A ver, denle una vuelta. De pH 10 en adelante, ¿Ya? que hay ¿Ok? menor cantidad de protones en la solución. Exactamente, ¿cierto? En la medida que yo aumento el pH hay menos protones en la solución. ¿Ok? Y dado eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué disminuye la solubilidad?
¿Por qué al disminuir la concentración de protones en solución, disminuye la solubilidad? Bien, si no lo ven, piénsenlo. Denme un segundo. Voy a activar la pizarra ya. Denme un segundo. Ya, fíjense ahora. Si es que no lo ven del todo, recuerden esto. Ya. Recuerden que el sistema que estamos hablando es un sistema de este tipo. Va a ser lo más grande posible. Ustedes tienen un sistema acuoso, ¿ok? Que acá tienen un metálico. Y aquí ocurren, les recuerdo, los siguientes equilibrios, ¿ya? Primer equilibrio. El equilibrio de solubilidad iónica, es decir, el sulfuro metálico se separa en constituyentes individuales. Ese es el primer equilibrio, ¿ya? Pero esta especie que está acá, el sulfuro, ¿no es cierto? Y aquí lo voy a hacer en verde, tiene además dos equilibrios más. Tiene un equilibrio donde reacciona con protón para formar el anfolito, ¿ok? Y tiene otro segundo equilibrio donde el anfolito reacciona con protón para formar el ácido sulfídrico. Ese es el sistema que estamos hablando, ¿ya? Déjenme hacerlo lo más claro posible, voy a borrar este más. Bueno, me quedó igual. Ahí, una cosa así, ¿ya? Este es protón, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando? Fíjense, ustedes me están diciendo que yo aumento el pH. Entonces, si aumento el pH, ¿qué es lo que pasa? Y aquí lo voy a marcar en azul. Al aumentar el pH, voy a disminuir la concentración de protón. Si disminuyo la concentración de protón, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde desplazo el equilibrio? Hacia la formación del sulfuro. Hacia la formación del sulfuro. Exacto. Los que no lo ven aún, ¿no es cierto? Estaría desplazando el equilibrio en amarillo. A ver, entonces se ve bien ahí, en amarillo. Desplazo el equilibrio hacia acá, hacia izquierda en el caso de el equilibrio ácido-base mayor, hacia abajo del sulfuro, ¿ok? Y dado que estoy desplazando el equilibrio hacia la izquierda, hacia la formación de las especies ácido-base, las más básicas, el anfolito o el sulfuro libre, ¿no es cierto? Entonces voy a incrementar esta concentración y por lo tanto el equilibrio finalmente se desplaza abajo, hacia la formación del precipitado. Eso se llama bajar la. O sea, si yo aumento el pH, menos moles, gramos por litro, menos cantidad de precipitado voy a poder disolver. La solución se... Yo les dije en la primera clase que lo que estamos viendo acá no es nada diferente al Le Chatelier, ¿ok? Salvo que lo estamos matematizando, verlo en un diagrama, nada más que eso. Con Le Chatelier uno puede decir en qué sentido se mueve la solubilidad, uno lo puede decir cualitativamente, ¿ya? La gracia de verlo con los, ¿no es cierto? Y hacer todo esto de la alfa y las aproximaciones, que se puede parecer una matemática, la única gracia que tiene eso es, y por eso no se enreden con la matemática sofisticada, es simplemente matematizar esa solubilidad. Pero no estamos diciendo nada distinto a lo que uno no puede cuantitativamente con el Chatelier. ¿Ok? Entonces, claro, Valeria me preguntaba,
¿Qué pasaba en la zona? ¿Cuál era la zona 1? Fíjense, y aquí voy a borrar algunas cosas para responder a Valeria y que además les puede a varios, ¿no es cierto? Recordemos que en la zona 1, ¿no es cierto? Lo que nosotros zona 1, lo voy a escribir acá, estamos hablando en la zona ácida, es decir, pH es menor a 7, ¿ok? Es decir, estamos trabajando en la zona 1, en la zona de concentración de protón es elevada, donde predomina de las 3 especies de ácido base, ¿no es cierto? Estamos en la zona donde predomina el ácido sulfídrico, 7, 13, ¿no es cierto? Ahí están las 3 zonas ácido base, y en la zona 1 estamos hablando en esta zona. Esta es la zona 1, ¿ok? Si uno lo mira desde el punto de vista del Le Chatelier, ¿qué significa eso? Significa que en la zona 1 la concentración de protón, como dice acá, es elevada. Por lo tanto, es el razonamiento inverso. Quiere decir que en esa zona, ¿no es cierto?, la concentración de protón ya no baja, sube. ¿Ok? Si la concentración de protón sube, ¿hacia dónde yo desplazo el equilibrio? Fíjense. Y aquí voy a irme, me voy a devolver. Si la concentración de protón sube, yo desplazo el equilibrio, en el equilibrio que está más arriba, ¿no es cierto?, lo desplazo hacia la derecha, es decir, mientras más protón, más ácido sulfídrico yo voy a formar. ¿Ok? Esta es la zona 1. Por lo tanto, yo estaría desplazando el equilibrio del sulfuro hacia arriba, hacia la formación del anfolito, y del anfolito hacia el ácido. Por lo tanto, si estoy desplazando el equilibrio hacia arriba, hacia las especies ácido-base protonadas, ¿no es cierto?, necesariamente la concentración del sulfuro va a empezar a bajar. ¿Por qué? Porque va a estar como sulfuro, va a estar como anfolito o como ácido sulfídrico. Y esto va a generar que entonces el equilibrio de solubilidad se vaya hacia arriba, es decir, aumente la solubilidad. Eso pasaría en la... Okay. Eso desde el punto de vista de Le Chatelier. ¿Estamos? Ahora, recuerden que la zona 1, como vimos recién, tenía la siguiente expresión matemática, que el logaritmo de la solubilidad condicional era igual a menos 1/2 del pKps menos pH. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Si yo bajo el pH, si yo este pH lo bajo, dado que tiene pendiente negativa, ¿ok?, necesariamente ¿ok? Por eso la pendiente, la curva era así, lo voy a hacer aquí bien chiquitito. No sé si me va a funcionar bien esto. Espero que me funcione. Por eso la curva de solubilidad era una cosa así. Y aquí lo voy a marcar en rojo. Era así, así y así. ¿Ok? En esta zona estamos diciendo que este es pH, este es logaritmo de la solubilidad. En esta zona, ¿no es cierto?, que esta era la zona 1, que es la pregunta que estoy haciendo, esta es la zona 1, en esta zona, si yo disminuyo el pH, aumento la solubilidad se va hacia arriba a pH es más ácido, que es lo mismo que decir, se va hacia abajo a pH es más básico. ¿Ya? No sé si hay ahí dudas, consultas. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Quieren ver? ¿Está claro ahí o quieren verlo de otra forma? Voy a sacar esta figura. ¿Ya? Volver a la diapo. ¿Ok? Y si tienen más dudas, por favor me dicen. Entonces estamos viendo, ¿no es cierto? A ver si... Ya. Entonces estábamos viendo esta curva. Entonces yo le decía, bueno, cuando ustedes lean, porque profesionalmente ustedes van a leer información de este tipo, van a ver información gráfica.
es muy poco probable que ustedes les pidan construir estos diagramas porque esto es publicado, ¿ya? Lo importante es que ustedes interpreten esto. Entonces, como estábamos discutiendo recién, ¿no es cierto? Claro, cuando aumenta el pH, la solubilidad baja, ¿ok? Ahora, pregunta que les voy a hacer, ¿no es cierto? Es la siguiente, a ver si es que me siguen, y con esto estaríamos más o menos ok con la hora, ¿ya? Y la pregunta que yo le voy a hacer es la siguiente. Bueno, aquí abajo, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa con, por ejemplo, con el cobre acá? Fíjense acá. ¿Por qué la curva del cobre tuviera una sola pendiente? No tiene esta pendiente y después una zona constante, que sí se ve, por ejemplo, en la curva del plomo. ¿Qué pasa ahí? Porque la curva del plomo se parece más a la curva que nosotros dibujamos. Se ve una pendiente, una caída, ¿no es cierto?, con una pendiente. La pendiente tiende a aplanarse un poco y después ya es constante, es pendiente cero, que es la última zona. O con el níquel. ¿Qué le falta a usted a esa curva? A ver si es que me sigue. Debe ser por su constante solubilidad con respecto a eso. Ya, hay dos, ¿no es cierto? Una es la que acaban de mencionar, ¿no es cierto? Los KPS no son iguales, ¿ok? Por lo tanto, dado que son iguales, la solubilidad no va a ser la misma en cualquier zona de pH, ¿ya? Ahora, es importante también tener presente, ¿no es cierto?, que el KPS va a afectar si parte solubilidad es más alta o más baja, ¿no es cierto? Primera cuestión, o sea, aquí me está diciendo, por ejemplo, que el cobre, por ejemplo, entre pH 6 y 8, ¿no es cierto?, o 5 y 8, claramente el cobre tiene una solubilidad mayor que el plomo, ¿ok? Esa es una razón, ¿ya? La otra razón, que no lo olviden, ¿no es cierto? Aquí hay una cosa que, bueno, la persona que hizo este diagrama proyectó la solubilidad del cobre solamente hasta pH 8, ¿ok? No la continuó a pH 10, 12, 13. Recuerden que el pKa del ácido sulfídrico, el pKa1 es 13. O sea, lo más probable es que si esta persona hubiese continuado la curva del cobre a pH más básico, hubiese seguido así, y en algún momento se iba a acostar, ¿ya? Para hacerse constante. ¿Estamos? Como si se siguió para el plomo se siguió a pH más básicos, ¿se fijan? O sea, en el fondo la curva del cobre aquí como la reportan estaba cortada, no la hicieron a pH más básico y claro, entonces literalmente la hicieron en la zona 1, no la hicieron en la zona, y en parte de la zona 2, pero no la hicieron en la zona 3, que es la zona donde está el sulfuro libre y la solubilidad es baja y constante. ¿Estamos? Bien, y para terminar, ¿Puedo volver a repetir, profe, por favor? sí, En sí, cuanto al como cobre. les decía, claro, la idea de esto, ¿no es cierto? Mire, se los voy a repetir, pero de otra forma. Lo que hicieron estas personas, no sé, con la curva del cobre, la curva del cobre por una razón que, bueno, no la entiendo porque depende de quién construye la curva del cobre. La curva del cobre termina acá, aquí no H, allá. H. Ustedes lo proyectan al eje X, ¿cierto? Es aproximadamente 8 por aquí. Entonces, es como que yo le mostrara la curva anterior, que esta la hice para el níquel y el manganeso, ¿no es cierto? Este tomara la curva anterior, ¿no es cierto? Y la cortara más o menos por aquí, incluso más abajo, por aquí debe estar 8, ¿ya? La corta acá, ¿no es cierto? Disculpen, voy a tirar una línea un poquito más decente, ¿no? Es como que yo la cortara, voy a tirar una línea recta. Es como que yo la cortara aquí. Es como que yo la cortara ahí.
Entonces, claro, pareciera que la curva, como toma un trozo muy pequeño de la zona 2, pareciera que la curva no cambia de pendiente en esa zona. Y que no alcanza la zona constante, que es la que uno echa de menos en la curva del cobre del gráfico que acabamos de ver. Esta zona no se ve, ¿ok? Para el sulfuro de cobre. ¿Estamos? No se ve pH muy ácido. Si ellos lo hubiesen extendido esa curva pH más básico, se debiera ver esa zona constante en algún momento. ¿Ya? No sé si me explico. Entonces, claro, las curvas que muestra la figura, que no las extrapolan, bueno, llegan hasta ahí nomás. Pero las curvas de pH más básico, por ejemplo, la que llega a zona más básica, la del plomo, ahí se tiende, la del plomo, ahí se la curva que está ahí, no sé, trabaja con aproximaciones. Nosotros la hicimos con aproximaciones, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros no tomamos en cuenta para hacer esta curva, la del níquel o la del manganeso? No cuenta que, si bien es cierto, existe equilibrio ácido-base para el sulfuro, eso sí está presente en estas curvas, con la matemática que acabamos de describir. Hay una cosa que no consideramos acá, o sea, la menospreciamos en el fondo, es que también podrían existir, y de hecho para el cobre existen, equilibrios ácido-base por el lado del metal. ¿Por qué? Porque los metales forman complejos hidroxilados. Hidróxidos. Claro, forman complejos hidroxilados superiores, con 1H, 2H, 3OH, 4H, dependiendo de cada metal. No todos los metales forman complejos hidroxilados ni a las mismas zonas de pH. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esos complejos hidroxilados, claro, como el nombre lo dice, son complejos hidroxilados, entonces se manifiestan a pH muy básicos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ustedes se podrían topar con algunas curvas reales, ¿no es cierto? Las que se construyen ya sea experimentalmente, opción número 1, o sea, midiendo la solubilidad de distintos pH, yo hago un gráfico con datos, ¿no es cierto? No teórico, con datos experimentales. Ustedes se podrían topar tanto para ese tipo de curvas, como para las curvas que se construyen con todas las constantes, incluyendo las constantes hidroxiladas del metal, ¿no es cierto? Todo lo que uno pueda poner, ustedes se podrían topar con que esta curva que está aquí, que es teórica, ¿cierto? Y que es aproximada, en realidad lo que uno ve es que esta solubilidad que está acá, miren, la voy a poner acá, denme un segundo, esta solubilidad que está acá tiende a ser una cosa así, ¿ya? La voy a hacer en azul la otra, tiende a ser una cosa así, ¿ya? ¿Por qué vuelve a subir la solubilidad? Porque en algunos metales, no en todos, repito, en algunos metales, el cobre es un ejemplo, aquí se empiezan a formar los complejos hidroxilados, ¿ok? Con una carga más A, no sé, una cosa por el estilo, ¿ya? Entonces, claro, cuando se comienzan a formar los complejos hidroxilados, ahora son los iones hidroxilo los que empiezan a atacar ahora el metal. En la zona ácida, los protones comienzan a atacar al sulfuro. En la zona básica, claro, no hay protones para atacar al sulfuro, pero hay hidroxilos para atacar el metal. Y podría aumentar la solubilidad un poquito, ¿ya? Pero ahora, todas las curvas que yo he visto de sulfuro, ¿no es cierto? Si bien es cierto, a algunos se presenta un poco esta pequeña pendiente positiva casi al final, es muy poca, es muy poca. Ya, o sea, yo nunca he visto un sulfuro metálico, si ustedes lo han visto me lo mandan, porque yo no lo he visto por lo menos, que tenga una curva así. Así como que los iones hidroxilo que estarían acá, ¿no es cierto? Aumentan la solubilidad a tal nivel que vuelva a recuperar su solubilidad. Eso no lo he visto para el caso de sulfuro, ¿ya? O sea, siempre los sulfuros tienen una capacidad de precipitar mucho mayor, ¿no es cierto?, que la que podrían recuperar vía complejamente. ¿Estamos? Por eso aquí yo no consideré los iones hidroxilo, ¿ya? Ahora, si nos da el tiempo y la gana, podría yo enseñarle a hacer les puedo enseñar a hacer la matemática, aunque ese caso ya hay que hacerlo con Excel. Es muy difícil hacerlo vía aproximación simple como lo estamos haciendo. Pero con una planilla Excel uno podría hacer toda la gráfica, incluyendo los complejos hidroxilados. Sí, uno lo podría hacer. No es difícil. Es simplemente, además de agregar el alfa del sulfuro, hay que agregar el alfa del metal en la expresión. Nada más que eso. ¿Dudas? ¿Consultas hasta acá? Estamos a la hora. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Algo que quieran repasar? Profe, ¿puedo volver al último gráfico? Al que estábamos viendo. ¿Este?
¿Este? Sí. En cuanto a la guatita del plomo con plata, Ujú, ¿influye en algo? claro. Que sean como al revés, por así decirlo. Sí, mira, recuerden que la plata tiene una estequiometría diferente, ¿ok? Entonces, como yo les mencionaba, cuando uno hace el equilibrio de la plata con una estequiometría diferente, ¿no es cierto? Ya, por ejemplo, en estos casos las pendientes son -1 o -1,5 para el caso de los sulfuros de tipo MS. Pero cuando es la plata, ¿no es cierto? Aquí estamos hablando que es M2S y las pendientes ya no son -1 o -1,5, las pendientes son diferentes. Y lo otro que podría estar pasando acá, ¿no es cierto? Y lo podríamos corroborar, es que efectivamente, si ustedes se meten a las constantes, busquen las constantes de los complejos hidroxilados de la plata. La plata tiene un problema, ¿no es cierto? O sea, no un problema, digamos, tiene una particularidad, que los complejos hidroxilados de plata sí se forman a pH no tan básico. Entonces, este cambio de pendiente que tú ves acá, como que, mire, la pendiente es negativa, y después como más negativa, es porque, Pues y forman así después solo potencialmente hidróxido. podría subir, ¿no es cierto? Claro, en el caso de la plata pasan dos casos, lo voy a dibujar acá. Que si bien es cierto, el compuesto que es insoluble es el sulfuro de plata, ¿cierto? También hay un precipitado de plata que es el hidróxido de plata 1. Este también es insoluble, ¿ya? Entonces, aquí, dado que estos datos lo más probable es que son experimentales, ¿no es cierto? Lo más probable es que la solubilidad, la cual es baja, incluso tiende a tener una caída de solubilidad, que es lo que entiendo tú que le llaman la guatita, ¿no es cierto? Este que está acá. Claro, aquí nosotros, ¿qué estamos viendo? Estamos enfrentando aquí una pendiente, que sería esta, y tenemos otra pendiente incluso más negativa, que sería esta, ¿ok? Son dos pendientes, una más negativa que la otra. No me extrañaría que esta parte, la solubilidad caiga aún más por la formación de este precipitado, ¿ya? A pH mayores, sí, cuando ya se forman los hidroxilos superiores que cargan el complejo, ¿no es cierto? Porque el primer hidroxilo lo neutraliza y precipita, ¿no es cierto? Claro, ahí podría presentarse, que aquí no lo muestra lamentablemente porque no está buena la curva más allá, ahí se podría volver a subir, ¿ya? Entonces, por eso les decía yo que las curvas que nosotros hacemos son curvas que se basan en aproximaciones y en supuestos que no siempre son ciertos, ¿ya? También existe un precipitado de hidróxido de plomo, ¿eh? Pero se forma pH muy, muy básico. Más dudas, consultas. Ok, perfecto. Gracias. Entonces, para la próxima sesión lo que les voy a pedir es, miren, elijan ustedes, porque va a ser parte de la evaluación parcial, entre paréntesis, así que aprovechen de ir avanzando, ¿ya? Elijan ustedes un metal y busquen las constantes. ¿A qué me refiero con las constantes? El KPS, ¿no es cierto?, de el sulfuro de ese metal, ¿ok? Y eventualmente, si ustedes encuentran las constantes de complejo hidroxilado de ese mismo metal, agréguenlo, ¿ya? Vamos a ir haciendo cálculos con esas constantes. Y ojalá que vamos a hacer cálculos con las constantes que ustedes encuentren. Yo tengo algunos hechos en el PowerPoint, ¿no es cierto? Pero son con los que yo elegí. La idea es que ustedes elijan uno. Elijan un sulfuro metálico y de ese metal busquen el KPS, el sulfuro de ese metal, que no sea los que hemos tocado acá, que no sea ni el níquel ni el manganeso, ¿no es cierto? Elijan otro. Si es que hay complejo hidroxilado de ese metal, por favor, también busquen esas constantes. ¿Estamos? Y ahí nos vemos en la próxima clase. Eso, que estén bien y estamos en la hora. Gracias, Así que profe. cuídense, Ok, cualquier pregunta chao, por el chao. chat. Chao.